Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Continúa la incertidumbre por el paradero de los 4 menores de edad que llevan 17 días desaparecidos luego del siniestro de la avioneta en la que viajaban. Aunque el presidente Gustavo Petro anunció en la tarde de hoy a través de su cuenta en Twitter la noticia de que aparecieron con vida estos 4 menores que se espera que estuvieran en la selva amazónica, ni la Fuerza Pública ni la Aeronáutica Civil han confirmado el hallazgo. Tampoco se han conocido imágenes de los menores de edad supuestamente rescatados. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Hoy quedó radicada la ponencia de la reforma laboral. Entre los principales cambios se incluye que la jornada nocturna empezaría a partir de las 7 de la noche y no a las 6, como era la propuesta inicial del gobierno. Hoy esa jornada laboral inicia a las 9 de la noche. Además, la ponencia plantea que festivos y dominicales se paguen 100% extra. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las delegaciones de paz del gobierno y del ELN dieron por superada la mini crisis que llevó a una pausa en la mesa de conversaciones. Las dos partes se comprometieron a sacar adelante el cese bilateral del fuego, los mecanismos de participación de la sociedad y a determinar alivios humanitarios en las regiones que viven el conflicto armado. Las partes ratificaron además que esperan que en este tercer ciclo sea una realidad el acuerdo de cese al fuego bilateral. Vamos a ampliar esa noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Crisis en Ecuador. El presidente Guillermo Lasso disuelve el Congreso y pide llamar a elecciones generales. Lasso activa una herramienta de la nueva constitución conocida como muerte cruzada, que retira del poder tanto al Congreso como al presidente. Los militares respaldan la decisión presidencial y hacen un llamado a la calma en Ecuador. En 7 días serán convocadas las elecciones en Ecuador, confirma el Consejo Nacional Electoral. Es ilegal, asegura el expresidente Rafael Correa, tras conocer decisión de Lasso de cerrar el Congreso. Graves inundaciones en Italia, 8 muertos y decenas de miles de afectados. ONU alerta que durante los próximos 4 años el mundo enfrentará las temperaturas más altas que se hayan registrado. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Ecuador empezó hoy una crisis luego de que el presidente Guillermo Lasso llamara a aplicar el mecanismo de la muerte cruzada. Este mecanismo consiste en que él puede cerrar el Congreso, pero también debe dejar el cargo, por lo que en 6 meses habrá elecciones para elegir tanto un nuevo presidente como un nuevo Congreso. Vamos con el informe de nuestra corresponsal desde Quito. Buenas noches, compañeras en estudio. Justamente nos encontramos acá en el Palacio de Carondelet, en la Plaza Grande, frente a la Casa Presidencial. Y es que ya lleva el Ecuador 12 horas sin asamblea y 12 horas de que el presidente Guillermo Lasso haya decretado la muerte cruzada que le faculta la Constitución Política del Ecuador en su artículo 148. Escuchemos la nota. Continúa la crisis en Ecuador, que ha tenido una sacudida política en las últimas horas. El día comenzó con el anuncio del presidente Guillermo Lasso, que disolvió por decreto la Asamblea Nacional de mayoría opositora y solicitó la convocatoria de nuevas elecciones a fin de renovar los poderes legislativo y ejecutivo. Esto un día después de presentar su defensa en un juicio político en su contra. Lasso firmó la denominada muerte cruzada o decreto 741 por grave crisis política y conmoción interna. Eso quiere decir que el mandatario puede gobernar por decretos y leyes de urgencia económica mientras se realizan elecciones para presidente y legisladores en 6 meses. Para dar una salida constitucional al Ecuador, he decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna.
Luego de disolver la Asamblea, anunció que firmó el decreto 742 sobre una reforma tributaria para reducir impuestos. Su propuesta, dijo, incluye una reducción de impuestos para personas y negocios con el fin de fortalecer la economía de 460.000 familias ecuatorianas. Ello significará que cerca de 200 millones de dólares regresen a los hogares. El decreto se enviará a la Corte Constitucional para su pronunciamiento y luego de ello entrará en vigencia. Muerte cruzada es un término jurídico-político que está contemplado en la Constitución del Ecuador y que faculta al presidente de la República a disolver el poder legislativo y a llamar a nuevas elecciones por intermedio del Consejo Nacional Electoral, que tendría 7 días para hacer ese llamamiento. Es importante decir que la Constitución Política del Ecuador está desde el 2008, donde contempla esta figura que hoy tomó posesión el presidente Guillermo Lasso. La muerte cruzada, amparada por la Constitución ecuatoriana en el artículo 148, permite que los poderes, tanto del presidente como del Congreso, tengan la potestad de disolverse mutuamente. De ahí viene el término muerte cruzada, ya que tanto el presidente como la Asamblea Nacional pierden sus atribuciones. A diferencia de lo que le pasó a Pedro Castillo en Perú, que fue detenido por las autoridades a pocas horas de dar el mensaje a la nación con la que anunció la disolución del Parlamento y el inicio de un gobierno de excepción, Lasso sí podrá seguir en el poder gracias al decreto 741. Puede ser ejercida solamente una vez y durante los 3 primeros años de 4 que dura el mandato, y que ejercen simultáneamente el Ejecutivo como el Legislativo. Con esta acción, Lasso pone fin a los procedimientos de juicio político en su contra al disolver la Asamblea, que lo había acusado de malversación de fondos, algo que este ha negado con vehemencia y asegura que solo quieren atentar contra la democracia. Los acusadores se han obsesionado por acabar con mi gobierno, impulsados por un sobrehumano rencor. Sin embargo, han sido incapaces de encontrar prueba alguna en mi contra. Todos los esfuerzos del Poder Legislativo están enfocados en desestabilizar al gobierno con un juicio político infundado. Esta es la primera vez que se aplica la muerte cruzada desde su introducción en la Constitución en 2008, bajo el gobierno de Rafael Correa. Por su parte, las fuerzas militares acogieron el decreto presidencial, dieron un parte de tranquilidad a la ciudadanía, están pendientes naturalmente del desarrollo de esta noticia, pero como ustedes pueden ver, es muy poco el destacamento de policías y del ejército que está resguardando en este momento Carondelet. Las Fuerzas Armadas ecuatorianas expresaron su casi inmediato apoyo y, según el general Nelson Proaño, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, se respalda la decisión del mandatario porque está fundamentada legalmente y debe ser respetada por todos los ciudadanos. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional somos instituciones obedientes y no deliberantes, y cumplimos nuestra misión con estricta sujeción al poder civil y a la Constitución. Por su parte, el comandante general de la Policía ecuatoriana, Fausto Salinas, advirtió que el edificio de la Asamblea permanecerá bajo custodia policial, mientras que en el perímetro lo harán las Fuerzas Armadas. Además, aclaró cómo se procederá al retiro de las pertenencias de los legisladores. Se va a dar las facilidades para que los asambleístas puedan retirar sus pertenencias a través de algún delegado o algún asesor, y se mantendrá la seguridad a nivel nacional y también en el recinto legislativo. La medida de muerte cruzada aplicada por Lasso es respaldada por los altos mandos militares, que han hecho un llamado a la unidad de los ecuatorianos para mantener un clima de respeto a la ley sin enfrentamientos ni violencia. El presidente de la República, Guillermo Lasso, envió la solicitud, o mejor, el decreto de muerte cruzada a la Corte Constitucional, porque de todas formas va a tener un control constitucional. Y sin embargo hay fuerzas como el presidente del Congreso, Saquicela, que dice que no es legal la muerte cruzada, así como las declaraciones del presidente Rafael Correa en el exilio. Después de la decisión del presidente Guillermo Lasso de decretar la muerte cruzada y disolver la Asamblea Nacional, la oposición y diferentes líderes políticos han reaccionado. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, a través de sus redes sociales, dijo que evidentemente no hay conmoción interna en el país, sino un juicio político en aplicación de la Constitución.
Lo que Lasso hace es ilegal. Obviamente no hay ninguna conmoción interna, tan solo no pudo comprar suficientes asambleístas para salvarse. En todo caso, es la gran oportunidad para librarnos de Lasso, de su gobierno y de sus asambleístas de alquiler y recuperar la patria. El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, Leonidas Issa, manifestó que se trata de un autogolpe. Al no contar con los votos necesarios para salvarse de su inminente destitución, Lasso da un cobarde autogolpe de Estado con la ayuda de la policía y las Fuerzas Armadas, sin apoyo ciudadano, convirtiéndose en una inminente dictadura. Nos reuniremos en un consejo ampliado con nuestras bases. El exmandatario de Bolivia, Evo Morales, criticó a Lasso al considerar que tiene doble moral. Para evitar un proceso por corrupción, Guillermo Lasso cierra el Congreso de Ecuador con la excusa de conmoción interna. Hace 5 meses acusó de golpista al hermano Pedro Castillo, que hizo lo mismo pero para frenar una conspiración. Doble moral de la derecha sometida al imperio. El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador también reaccionó durante su conferencia matutina y consideró que no hay inestabilidad en Ecuador. También se han presentado las primeras protestas en Quito. La Unión Nacional de Educadores cerró la avenida Amazonas y Atahualpa, exigiendo la salida de Lasso y la ministra de Educación María Brown, a la par de la disolución de la Asamblea por parte del presidente de la República. Desde la Plaza Grande en Quito, Ecuador, para Noticentro 1 CMI, Patricia Guzmán. Las inundaciones en Italia dejaron al menos 8 muertos y miles de heridos por el desbordamiento de 14 ríos. Las lluvias que azotan el noreste italiano han dejado varios desaparecidos y cerca de 13.000 personas evacuadas. Las ciudades que han sido fuertemente afectadas son Cesena, Faenza y Riccione, que quedaron completamente inundadas. El cuerpo de bomberos sigue trabajando en busca de los desaparecidos y las personas que se refugiaron en pisos y techos altos de los edificios. Naciones Unidas lanzó una preocupante alerta sobre los efectos del cambio climático y del fenómeno del Niño, que dice que entre 2023 y 2027 ambos fenómenos podrían elevar hasta límites desconocidos la temperatura global. Según los cálculos de la Organización Meteorológica Mundial, el pronóstico es que hay un 98% de probabilidad de que se supere en los próximos 5 años el récord de calor alcanzado en 2016. Esta organización pide estar preparados para posibles repercusiones de gran alcance para la salud, la seguridad alimentaria, la gestión del agua y el medio ambiente. Una empresa belga creó un robot capaz de cuidar a adultos mayores. Este robot humanoide puede crear afinidad con cada uno de los pacientes de la tercera edad que interactúan con él. Su principal objetivo es cuidar a estas personas que necesitan compañía y distracción. Sora es controlado desde la distancia en un ordenador portátil y su característica principal consiste en realizar sesiones de ejercicios en los salones del hospital. También propone juegos y es capaz de entablar conversaciones de cualquier tipo con cada paciente. Sora ha sido comercializado y vendido alrededor de todo el mundo al ser una solución a la soledad que puede vivir una persona en momentos difíciles. Este robot, a diferencia de otros, no puede darle medicamentos a los pacientes, pero es de mucha ayuda para los médicos al proporcionarles la información que guarda en su base de datos sobre las conversaciones con los adultos. Muy buenas noches. Estalló hoy en Ecuador una grave crisis política. El presidente Guillermo Lasso, quien estaba siendo enjuiciado por la Asamblea Nacional o Congreso, decidió disolver el Congreso y convocar elecciones. En Ecuador se llama muerte cruzada. Nuestro invitado de esta noche es el doctor Gonzalo Ortiz, periodista, diplomático. El doctor Ortiz nos va a explicar enseguida qué se llama en Ecuador muerte cruzada. Buenas noches, muchas gracias. Muerte cruzada es un término popular, es un término que a veces los periodistas lo usamos. Yo estoy aquí, claro, en mi calidad de embajador del Ecuador, de representante, por tanto, del presidente ecuatoriano ante Colombia. Pero muerte cruzada es un término que se usa popularmente para decir qué es lo que la Constitución del 2008 prevé. En su artículo 148, la Constitución prevé que el presidente, a su juicio, o sea, si a él le parece, puede disolver el Congreso. Que es unicameral.
la Asamblea Nacional es unicameral y puede disolverla por una vez en los primeros 3 años de su mandato. En el último año ya no podría hacerlo. El presidente Lasso ha gobernado casi 2 años y acaba de decidir hoy día el aplicar este artículo, que es el 148 de la Constitución del 2008. Como en efecto, dice usted, fue una constitución que fue dictada bajo el régimen de Rafael Correa por una asamblea constituyente y es la constitución que nos rige. Y allí, aunque la constitución es de un régimen presidencialista, como somos todos los países en América Latina, en América en realidad, hay 2 artículos que son de alguna manera del régimen parlamentario. No, pero, en el 130, la Asamblea puede destituir al presidente bajo ciertas condiciones, y ya lo intentó hacer la Asamblea en julio pasado, no tuvieron los votos por el 130. Y por el 148 el presidente puede disolver, pero de alguna manera también recorta su propio periodo, que es lo que ha hecho el presidente Lasso, porque hay que convocar a elecciones, las cuales se realizarán en unos meses, y mientras tanto el presidente Lasso puede gobernar por decreto. Es decir, muerte cruzada es, mueren los miembros de la Asamblea y muere el presidente, muere políticamente. Por eso ese es el nombre de muerte cruzada. Mire, ¿y el presidente puede postularse para ser elegido? Podría postularse. ¿Lo va a hacer? Es demasiado temprano, creo yo. Las elecciones serán, me parece que en unos 6 meses, depende del Consejo Nacional Electoral. El presidente hoy en su decreto le pide al Consejo Nacional que convoque elecciones. Las elecciones no son convocadas por el presidente, sino por el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral ha dicho que ha recibido ya este pedido y empiezan a correr 7 días de plazo para que convoquen. Ellos tienen que fijarse muy bien en el calendario, cómo van a tener los recursos, cuándo van a ser los padrones, de qué manera van a distribuirse los recintos electorales, toda esa planificación, y convocarán en los próximos días, lo más pronto, ojalá, a estas elecciones. El presidente Lasso no goza en este momento de una gran favorabilidad. Es decir, aun cuando usted sea su embajador, pues, si él se presenta, no parece que sea reelegido, ¿no? Bueno, el presidente Lasso ha sufrido una catarata de problemas, algunos de los cuales los ha solucionado brillantemente, ¿no? Él heredó el tema de la COVID. Cuando él subió, no estaba vacunado ni el 3% de la población, y en 10 meses logró un récord mundial. Fue vacunado el 84% de la población ecuatoriana, ¿no? Y eso eliminó el COVID y volvió a reactivar la economía. Y también ha tenido otros logros importantes en algunos temas que tal vez no son tan populares, como por ejemplo la lucha contra la desnutrición crónica infantil. El Ecuador tenía récords también ahí de muertes de desnutrición, y a él se ha dedicado específicamente con fuerza a eso, en educación, en salud, en otras cosas. Pero en efecto no, y eso hay que aceptarlo, no tiene una alta popularidad. Pero de todas maneras le cuento, la popularidad del presidente Lasso era más del doble de la Asamblea. Así que en el Ecuador hay una gran satisfacción de que la Asamblea se haya ido. Ahora, uno podría decir que pasó, o está pasando en Ecuador, lo mismo que pasó en Chile con el presidente Boric, que perdió en las nuevas elecciones. En las nuevas elecciones. Y lo que está pasando en Colombia con el presidente Petro, que arrasó en elecciones, pero su favorabilidad ha bajado mucho. Yo creo que eso está pasando en todo el mundo, y creo que es parte del fenómeno nuevo de redes sociales, y ahora todo el mundo se cree sabio en todo, ¿no? Porque como en Google podemos poner cualquier cosa, ya la gente se cree más sabio que los presidentes, que los entrenadores de fútbol, que cualquier cosa, ¿no? Y eso causa que los mandatarios tengan problemas en todo el mundo de mantener su popularidad. Todos tienen un descenso de popularidad rápido en nuestros países. Pero y hay algunos expresidentes que en lugar de bajar, o bajaron al comienzo y luego subieron. ¿Como expresidentes? Sí, como el expresidente del Ecuador, el doctor Rafael Correa.
El economista Correa sí mantiene su popularidad, en efecto. Él se dio cuenta que no podía ir a un tercer periodo. Él hizo cambiar la Constitución para poder ser reelegido, pero luego se arrepintió. Y allí es que le puso de candidato al que había sido su vicepresidente, Lenín Moreno. Lenín Moreno se dio cuenta de que no podía seguir ni con el ritmo de gastos, ni con el ritmo de la corrupción, ni con la intolerancia del presidente Correa, y entonces le acusaron de traidor los correístas por hacer un gobierno democrático, un gobierno tolerante como fue el de Lenín Moreno. Pero Correa mantiene una cierta popularidad, no hay duda, y él ha estado detrás de toda esta movida. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Cómo? Él ha estado detrás porque su grupo, el grupo parlamentario más fuerte, el grupo de los correístas, ahora ese partido ha cambiado muchas veces de nombre, ahora se llama Unión por la Esperanza, UNES. Así se llamó cuando las elecciones del 2021. Pero Correa no puede ser candidato. Correa no. Correa está condenado por corrupción. Sí. Él tiene una condena en firme por corrupción. No puede regresar al Ecuador. Y a ver, si todo esto ha sido dirigido tras de bambalinas por el expresidente Correa, como usted supone, ¿qué busca él con eso? Pues él buscaba la desestabilización que no era solo votarle al presidente Lasso, sino hacer tal caos que tengamos que ir a una asamblea constituyente. Él lo ha planteado en sus redes sociales, escribe mucho Twitter y demás. Él decía que hay que ir a una asamblea constituyente, lo ha dicho varias veces. ¿Por qué? Porque lo que pretenden es borrar su pasado judicial. Que lo perdonen. Que lo perdonen, que todo quede en cero y volver pero por ahora no puede. Y en estas elecciones que se aproximan van a tener que buscar un candidato que no sea Correa, claro. Pero entonces, el presidente Correa jugaba ¿a qué? A crear la crisis, ya lo logró, y que en medio de la crisis se convocara con aparente mayoría que podría alcanzar en la Asamblea una constituyente para volver a ser candidato. Ese plan fue frustrado por el presidente Lasso esta mañana. Al decretar eso, al sacrificar el resto de su periodo, al disolver la Asamblea y pedir que se convoque elecciones, el presidente Lasso ha frustrado esa maniobra. Lo abortó. Lo abortó. Y él tiene conciencia, el presidente, quiero decir, de esa maniobra. De la dimensión esta. Es una dimensión patriótica, es una dimensión de ir más allá de los intereses personales, ¿no? Y decir, bueno, ahora queda en manos del pueblo que decida cómo quiere ser gobernado. Porque, bueno, ya basta de tanta ingobernabilidad. Fíjense que hay ministros que han sido convocados 300 veces en menos de 2 años, 300 veces al Congreso, al Parlamento, para que den explicaciones a una comisión, a la otra, a la de más allá, y algunos de ellos simultáneamente, uno de ellos 5 veces el mismo día, ¿no? En 5 comisiones distintas. Yo fui asesor del canciller Juan Carlos Holguín, antes de venir honrado con este nombramiento a Colombia, y a él había veces que le convocaban 3 veces el mismo día. 3 veces tenía que ir al Congreso a rendir cuentas y a veces a ser humillado. Y a veces a ser humillado en el Congreso, pero entonces, en la Asamblea, como se llama en el Ecuador. La oposición hoy maneja la Asamblea en Ecuador. Manejaba, ya se acabó la Asamblea. No, pero digo, hasta hoy. Hasta anoche. Hasta anoche. La manejaba. La manejaba. ¿Y qué Asamblea podrá ser elegida ahora? ¿Favorable a Lasso o a Correa? Es tal vez temprano para decirlo, es difícil. Pero, y claro, yo no me puedo arriesgar a hacer un vaticinio público, ni lo haría en privado, porque las dinámicas son diferentes, ¿no? O sea, lo que hace la medida del presidente Lasso es cambiar el partido, cambiar el deporte. Antes estaban jugando fútbol y ahora tienen que jugar básquet. Antes el objetivo era la cabeza del presidente y ahora es buscar candidatos. Tienen que buscar candidatos a la presidencia y candidatos a la legislatura, y entonces ya las dinámicas cambiaron de golpe. La propia CONAIE, que estaba anunciando movilizaciones y marchas, ahora ya se toma un poquito de respiro porque ya la dinámica es otra. Tienen que buscar
candidatos, posibles candidatos indígenas para la próxima elección. La CONAIE, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, tiene un partido político que es Pachacutic, con los cuales están distanciados. Entonces ahora van a tener que buscar otra vez a su brazo político para poder tener representación en la próxima Asamblea Nacional. Señor embajador, si las elecciones fueran mañana, ¿ganaría la fuerza correísta? Tendría un bloque importante, pero no ganaría. En el Ecuador hay 2 vueltas electorales. Si no se alcanza el 50% o al menos el 40,10 de distancia, ¿no? Que ya pasó, sí, hay que llegar a una segunda vuelta. Y en la segunda vuelta pierde Correa, ¿sí? Me parece a mí. Sí. ¿Pero que usted es anticorreísta? Yo sí, porque he sido perseguido por Correa, porque he sido parte de los periodistas a los que acusaba de mentirosos, de falsarios, a los que cerró los medios de comunicación. Yo he estado en 2 medios de comunicación que terminaron su existencia por la persecución de Correa, el Diario Hoy y la revista Gestión. Tuvieron que cerrar por la persecución desatada por Correa. Él sigue hablando contra los medios de comunicación en América Latina. Ahora mire, señor embajador, después de comerciales, tenga usted la gentileza de explicarnos a todos esto. Si el contrato por el cual están acusando al presidente Lasso por parte de la Asamblea o el Congreso en Ecuador no fue firmado por el presidente Lasso, sino por el presidente Lenín Moreno. ¿Qué tiene que ver el presidente con esto? Le preguntaba al señor embajador si el contrato por el cual juzgan o están juzgando o juzgaron al presidente Lasso fue firmado por el presidente Lenín Moreno. ¿Qué tiene que ver el presidente? Bueno, lo acusan de no haberlo denunciado. Y eso es una falsedad, como lo demostró ayer en su presentación ante el Congreso y lo ha venido diciendo sus abogados y demás. El contrato de FLOPE, que es la Flota Petrolera Ecuatoriana, con un consorcio que se llama Amazonas Tankers, tanqueros de petróleo, para el transporte del petróleo ecuatoriano, fue firmado en el 2018 y fue renovado en el 2020, todo antes de que sea presidente Lasso, que empezó en el 2021. Entonces lo que dicen es, lo que pasa es que dejó que continúe eso. Y no es cierto, el presidente Lasso denunció ante la Fiscalía y la Contraloría el pedido expreso de que se revisen todos los contratos petroleros de los anteriores gobiernos. Y la Contraloría observó este contrato y presentó 13 recomendaciones, ninguna de las cuales quiere decir de por terminado el contrato. No dice eso la Contraloría. La Contraloría dice que mejore esto y mejore lo demás allá, y eso se aplicó al pie de la letra. Las 13 recomendaciones de la Contraloría General del Estado, que es la que audita los procederes de todas las entidades del Estado. Así que el presidente Lasso no podía haber sido acusado por eso. Y no había la menor verosimilitud sobre el tema, pero se agarraron, porque no le rebuscaron de todo al presidente para tratar de acusarle, y no encontraron nada más que esto que es traído por los cabellos. Si el presidente Lasso no hace lo que hizo hoy, es decir, disolver la Asamblea Nacional y ponerse en juego su cargo, convocando elecciones presidenciales, lo habrían destituido, ¿no? No se sabe. No sabríamos. En realidad el presidente Lasso y el ministro de Gobierno, que es el que tiene a cargo esto, ellos estaban seguros de que no había los votos para destituir. Sí. Se requerían 92 votos de una asamblea de 137. Sí. Así que se necesitaba 46 votos que no votaran por la destitución y se salvaba el presidente. Pero no los tenían. Bueno, dicen que sí. Pero sea lo que sea, no podemos saber, porque ya no se va a dar eso. Pero a lo que vamos es que no era solo eso lo que ellos buscaban. Es que mi pregunta es, a ver, ¿tan seguro estaba ya el presidente Lasso de que iba a perder, pues que decidió disolverlos? Podría interpretarse así, pero en realidad lo que el presidente temía era que
lo que ya hemos visto, que los correístas y los socialcristianos y un grupo de los indígenas de Pachacutic no iban solo tras la cabeza del presidente, que bueno, él podría haber sido sustituido por su vicepresidente, sino que iban tras los poderes del Estado, tras la Fiscalía, la Contraloría, las Cortes de Justicia, para llegar a ese caos del que hablaba en la primera parte de la entrevista, para llegar a una asamblea constituyente o alguna forma por la que se pudieran perdonar los delitos que había cometido el presidente Correa. Y mire, habiendo sido condenado como lo fue el presidente Correa, y teniendo como tiene hoy una favorabilidad superior al 30%, que es alta, ¿por qué tiene la opinión tan a favor? Bueno, Correa tuvo una suerte. Nadie decide en qué época gobernar, ¿no? Pero Correa tuvo la suerte de tener los más altos precios de petróleo de la historia del Ecuador y la más alta producción. La producción ha venido cayendo luego y los precios han caído. Y entonces Correa tuvo en los 10 años de gobierno, es el presidente que más tiempo ha gobernado el Ecuador, 360.000 millones de dólares. 360.000 millones de dólares. Y claro, eso se desperdició en obras, algunas, en latrocinios, en todo. Y claro, eso es lo que de alguna manera le queda al pueblo un poco el recuerdo de que fueron mejores épocas en el sentido de que había dinero, que circulaba el dinero. Yo digo, es una fantasía, es una creer que eso se puede repetir, porque las circunstancias económicas han cambiado, el petróleo no tiene esos precios y tampoco la producción petrolera. Ahora tenemos en el Ecuador, tenemos la tesis de que es un país como el palo de balsa, la balsa, esta exportación del Ecuador, que es esta madera tan liviana, más liviana que el agua, que flota, ¿no? Y el Ecuador es como un país que flota. Cuando ya se acaba alguna riqueza, aparece otra, ¿no? Del cacao, luego vino el banano, luego vino el petróleo. Igual que nosotros. El café, y ahora la minería. El café, el petróleo, el cobre. Así es, nuestros países son así. Y comparándonos, guardadas proporciones, señor embajador, el presidente Correa en Ecuador es una especie de presidente Uribe en Colombia. Hizo una gran primera presidencia, no le fue tan bien en la segunda, igual que Correa. A Uribe lo odia un sector y lo adora otro sector, igual que Correa. Figuras así que son muy divisivas existen en nuestros países, ¿no? Figuras que son, en efecto, que causan profundas divisiones, digamos, incluso familiares, ¿no? Caudillos. Caudillos que con una personalidad muy fuerte, con un carisma, lo que llaman un carisma, atraen mucho a algunos seguidores y asimismo repelen a una parte de la población. Y entonces eso es lo que le pasa a Correa. Correa puede tener una popularidad, tal vez, como usted dice, de 30%, pero ese es su techo. Ese es su techo, porque los ecuatorianos no están de acuerdo con sus políticas, el restante 70% de la población. El presidente Lasso va a continuar gobernando ¿cuánto tiempo? El presidente Lasso comenzó su gobierno el 24 de mayo del 2021. O sea, todavía le falta muy poco para completar los 2 años, los primeros 2 años de poder. Entonces, ¿cuánto tiempo gobierna? Una semana más y cumpliría 2 años. No, pero digo... Y él tenía 2 años más. Sí. Pero ahora va a tener los meses que resten hasta las elecciones, que tal vez haya que ir a una segunda vuelta y hasta la toma de posesión. Pero... Es decir que, yo no puedo decir cuánto, pero alrededor de fin de año estará terminando el gobierno del presidente Lasso. Mejor dicho, elecciones las habrá este año. Este año. Para elegir presidente y nueva asamblea. Sí, simultáneamente. Y el presidente Lasso puede presentar a su partido. Claro, puede presentar incluso como candidatos suyos o de una coalición más amplia, o él mismo podría presentarse, ¿no? Eso todavía no se sabe. Igual podría ocurrir con el presidente Correa. Correa no puede presentarse. No, él no, pero... Pero él podría nombrar candidatos y en eso están.
Ya se han lanzado algunos, ya se han lanzado muchos. En el día de hoy, a las pocas horas de decretada la disolución de la Asamblea, la muerte cruzada, ya han surgido espontáneamente unos cuantos candidatos. Por ejemplo, me enteré hoy que Carlos Rabascal está jugando a que lo apoye Correa. Bien informado, en efecto, así es. Rabascal es uno de los que está jugando a ser candidato, no sé si lo será. Había tenido el respaldo, él fue candidato a vicepresidente con el señor Arauz, el economista Arauz, que perdió frente a Guillermo Lasso. Él fue candidato a la vicepresidencia y ya se ha ofrecido. Pero usted descarta que el presidente Lasso pueda ser reelegido. No descarto, no, eso digo, puedes llegar a ser candidato. Sí, candidato sí. Y durante estos meses, lo que él tiene que hacer, lo que él quiere hacer es cumplir con aquellos objetivos que él tenía como candidato y que la Asamblea no le ha dejado. Fíjese que la Asamblea en total, en 2 años ha pasado 3 leyes, y ha rechazado decenas de leyes presentadas por el Ejecutivo. Pero miren, esas las puede ahora decretar. Ahora las puede decretar. Si no tiene decreto ley. Y sujeto al control constitucional de la Corte Constitucional. O sea, que tiene que dictar leyes que no vayan contra la Constitución, en resumidas cuentas. Sí, claro. Pero digamos, los proyectos que pensaba presentar, proyectos de ley, o que presentó y no han sido aprobados, podría dictarlos como decretos ley. Así es, así es. Y esas leyes solamente pueden ser, esos decretos leyes solo podrían ser revisados por la próxima Asamblea Nacional, cuando se elija. Bueno, pero también por la Corte Constitucional. Sí, es que, claro, la parte de control constitucional. Pero si están dentro de la Constitución y la Corte dice que lo están, entonces puede ir adelante. Usted tiene muy poco tiempo de nombrado embajador. Muy poco tiempo. Y se me nota, ¿no? No soy tan diplomático. Perdonen, pero tiene un par de meses. Un par de meses. Y bueno, ¿y proyecta seguir? Bueno, yo tengo un nombramiento político, de manera que en el momento en que hay un cambio de gobierno yo renunciaré y ya veremos lo que sucede, ¿no? Hay unos embajadores de carrera que son nombrados a lo largo después de años de ir ascendiendo en su carrera y llegan a ser embajadores. En mi caso no, yo fui nombrado por el presidente Lasso como un embajador de la cuota política. ¿Es seguro que el presidente Lasso se presenta como candidato o tendrá un candidato de él? A mí me da la impresión de que el presidente Lasso, más que el presidente, el partido de él y otros, van a tratar de formar un frente amplio de centro, con gente de centro derecha y gente de centro izquierda que pudiera presentar un candidato fuerte. Pero es muy temprano todavía. Pero digamos, ¿puede ser Lasso o no puede ser? Exacto, puede o no. Señor embajador Ortiz, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y sigan aquí en Noticentro 1. Noticentro 1, CMI. Los 4 niños que ocupaban la avioneta accidentada en el Caquetá no aparecen. Presidente Petro anunció hallazgo de los menores, pero no hay confirmación. Acuerdan cambios en reforma laboral. Horas nocturnas serán desde las 7 de la noche. Liberalismo logra libar asperezas con jefe único y se mantiene acuerdo sobre votación en bancada. Gobierno y ELN reanudan diálogo de paz en Cuba. Emergencias por invierno en Antioquia. Informe en directo desde Quito sobre grave crisis ecuatoriana. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. A esta hora no hay certeza sobre el paradero de los 4 menores de edad que viajaban en la avioneta siniestrada el 1 de mayo entre Guaviare y Caquetá. Ni la Aeronáutica Civil, ni las fuerzas militares, ni el puesto de mando unificado confirman el hallazgo de los hermanitos Mucutuy. Un trino del presidente Gustavo Petro confirmando que fueron encontrados estos menores de edad es lo que hasta el momento mantiene la esperanza de vida.
A las 4:25 de la tarde de hoy, el presidente Gustavo Petro puso en su cuenta de Twitter el siguiente trino. Después de arduas labores de búsqueda de nuestras fuerzas militares, hemos encontrado con vida a los 4 niños que habían desaparecido por el accidente aéreo en Guaviare. Una alegría para el país. A pesar de este anuncio, a esta hora no se conoce ninguna imagen de ninguno de los 4 menores de edad que estarían desaparecidos hace 17 días en la selva amazónica de Colombia. Fátima, la abuela de los 4 menores de edad, grabó un audio que ha sido replicado desde el aire en aeronaves de la Fuerza Pública. Leli, le pido un favor, que yo soy su abuelita Fátima, usted me entiende, tiene que estar quieta porque ellos le están buscando, los ejércitos, a ustedes, para bien ustedes. Hija, le agradezco, esté quieto, parado, si usted escucha en el micrófono, hija, esté parado ahí, para que ellos le traigan a usted, y si se siente agotado, solo mi Dios lo sabe. Ni las fuerzas militares ni la aeronáutica civil se han comprometido a confirmar la noticia de que fueron encontrados con vida los 4 menores de edad. Estas son las identidades de los niños. Leslie Jacobombaire Mucutuy, de 13 años, su hermana Soleini Jacobombaire Mucutuy, de 9 años, su hermano Tien Noriel Ronoque Mucutuy, de 4 años, y la pequeña de 11 meses Christine Neriman Ranoque Mucutuy. Las fuerzas militares durante los últimos días han dado con pistas clave, como una maleta abierta justo a un costado de la aeronave, unas chanclas, hoy encontraron unas tijeras, unos cauchitos de niña y otros elementos que, según las autoridades, determinan que los niños estarían vivos. CMI conoció este comunicado de la empresa de aviación, donde deja claro que no hay nada confirmado oficialmente y que sí se dio una alerta de que posiblemente lo habían visto algunos pobladores a los menores de edad en horas de la tarde. En este momento están en alerta todas las unidades de salud, tanto de los departamentos de Guaviare como de Caquetá, ante la posible llegada de los 4 hermanitos. La búsqueda de los menores se mantiene sobre la ruta que cubría la avioneta siniestrada. Todo inició el 1 de mayo de este año cuando una avioneta de matrícula HK2803 de la empresa Avian Line Charter cubría la ruta Araraquara en Amazonas hacia San José del Guaviare, cayó en zona boscosa del municipio de Solano en el Caquetá. Justo ayer en la mañana autoridades confirmaron que se había encontrado la aeronave con 3 de los 7 ocupantes. Se trataba del cuerpo del piloto identificado como Hernando Murcia Morales. También encontraron el cuerpo de Magdalena Mucutuy Valencia, mamá de los 4 menores de edad, de los que no se tiene razón de su paradero en este momento. Y por último, el cuerpo de Hermán Mendoza Hernández, director de una fundación de la región del Guaviare. El día de ayer se tuvieron que realizar unas adecuaciones al área donde se encuentra la aeronave. El día de hoy ya hemos avanzado en las labores de extracción. Así como desde esta mañana desplazamos un helicóptero con un personal de policía judicial para que sean ellos como autoridad quienes hagan o retiren los cuerpos de las personas que se encontraron sin vida en el lugar de la aeronave. Con perros rescatistas, las fuerzas militares ingresaron a los límites entre Caquetá y Guaviare con el fin de encontrar a los 7 ocupantes. Quedó radicada la ponencia del proyecto de reforma laboral. El principal cambio incluido en la iniciativa es el pago del recargo nocturno a partir de las 7 de la noche. La coordinadora ponente del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, explicó los cambios. Hemos hecho un acuerdo y es que la jornada nocturna no empezará a las 6 de la tarde, sino que empezará a las 7 de la noche. Esto teniendo en cuenta que los mayores costos, la mayor cantidad de personas que trabajan en la noche lo hacen en ese horario. La ponencia además plantea que los dominicales y festivos se paguen en un 100% adicional, no en un 75% como hoy está establecido. Sobre los contratos de las plataformas, el texto establece obligación de contratar como empleados a los repartidores en condiciones especiales que el gobierno reglamentará con el plazo de un año máximo después de que salga aprobada esta ley. Desde Alianza y Gremio de las Plataformas señalaron que esta propuesta es aún peor que la contenida en el proyecto radicado el 16 de marzo. El partido de la U presentó una ponencia alterna, pues en todos los puntos no hubo acuerdo. La ministra señaló que inicia un proceso de concertación en el Congreso. En el Congreso empieza una dinámica. Indudablemente necesitamos un trabajo de unas sesiones extraordinarias y eso es lo que hoy estamos pactando tanto con el gobierno, del cual yo hago parte, pero también con el Congreso de la República.
El Partido Liberal logró limar las asperezas que tenían algunos de los integrantes de la bancada con el expresidente y jefe único del liberalismo, César Gaviria. Se mantiene el acuerdo sobre la votación en bancada. Aunque el mismo ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, sugirió que en el liberalismo había divisiones, hoy el panorama quedó despejado luego de una reunión de bancada de la Cámara y el Senado con el expresidente César Gaviria, jefe único del Partido Liberal. Los 18 representantes que firmaron le manifestaron al presidente Gaviria su inconformidad por la carta, su molestia por la carta. Yo creo que eso es natural, en el cual el presidente Gaviria aceptó algunos errores que se cometieron y se limaron las asperezas. Yo creo que lo importante aquí es no mirar, no tener espejo retrovisor, sino seguir adelante y avanzar en la unidad del partido. Sobre la posición de irse en independencia frente al gobierno no se tomó ninguna decisión. Vamos a tomar estos días para hacer una reflexión profunda de la decisión del partido y repito, va a ser una decisión en bancada donde van a estar Senado y Cámara para ver cuál va a ser la posición. Tenemos tiempo, la verdad tenemos tiempo, vamos a seguir la discusión de las grandes reformas que presentó el gobierno y vamos a tomar, repito, una decisión en conjunto por parte del Partido Liberal. Las delegaciones de paz del gobierno y del ELN dieron por superada la minicrisis que llevó a una pausa en la mesa de conversaciones. Las dos partes se comprometieron a sacar adelante el cese bilateral del fuego, los mecanismos de participación de la sociedad civil y determinar alivios humanitarios para las regiones que más viven el conflicto armado. Fueron solo 2 días de crisis. Ninguna de las dos partes quería dar por terminada la mesa de conversaciones. Se retomaron las discusiones con triunfos de lado y lado. El ELN reconoció lo dicho por el presidente Petro y el gobierno aceptó que el cese bilateral sea nacional. Las delegaciones adquirieron compromisos claros. En lo inmediato articularemos el acuerdo de México y el conjunto de acuerdos que se han hecho en la mesa con las visiones y propuestas aportadas por el presidente de la República. Hemos decidido incorporar debates y propuestas que sugiere el presidente a nuestro trabajo. Las dos partes ratificaron que esperan que en este tercer ciclo sea una realidad el acuerdo de cese del fuego bilateral. Reiteramos nuestro compromiso de lograr en este ciclo los acuerdos de cese al fuego bilateral y nacional, participación de la sociedad en la construcción de paz y acciones y dinámicas humanitarias. Las dos partes pidieron al gobierno de Estados Unidos que deje de considerar a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo. 2 muertos y cerca de 14 heridos deja un atentado con explosivos en una mina de oro en el municipio de Buriticá, en Antioquia. Al parecer, integrantes de un grupo armado lanzaron un cilindro en uno de los túneles. Las víctimas son 2 trabajadores de la multinacional y entre los heridos se encuentran varios policías. Todos están siendo remitidos a hospitales cercanos. En la zona hace presencia el Clan del Golfo. Y hay graves emergencias en Antioquia debido a las fuertes lluvias en toda la región. Calles convertidas en peligrosos ríos. Vehículos atrapados, camas y colchones flotando. Así es el panorama hoy en Puerto Triunfo, Antioquia, tras el desbordamiento del río Claro y la quebrada Las Mercedes. Tenemos aproximadamente 300 personas, familias damnificadas, y 7 viviendas que creo que colapsaron, que se cayeron. Los corregimientos más afectados son Las Mercedes, Estación Cocorná y Doradal, además de la vereda Tres Ranchos. Campamento, Remedios, Puerto Nara y Tarazá también reportaron inundaciones. En 7 días serán convocadas las elecciones generales para presidente y Congreso en Ecuador. Esto después de que el jefe de Estado, Guillermo Lasso, decretara hoy el cierre de la Asamblea Nacional en medio del juicio político impulsado por el correísmo en su contra. En Ecuador se encuentra nuestra corresponsal Patricia Guzmán con los detalles de lo sucedido. Buenas noches, Patricia. ¿Cuál es la situación a esta hora? Buenas noches, compañeras en estudio. Estamos en este momento acá en el Palacio de Carondelet, a mis espaldas, en donde hay poco resguardo de la policía y del ejército, en una aparente calma que está viviendo el Ecuador después de que el presidente Guillermo Lasso decretara el día de hoy, hacia las 7 de la mañana, la muerte cruzada. Después de presentar su defensa en un juicio político en su contra, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, disolvió por decreto la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, y solicitó la convocatoria de nuevas elecciones a fin de renovar los poderes legislativo y ejecutivo.
Lasso firmó este miércoles la denominada muerte cruzada o decreto 741 por grave crisis política y conmoción interna. Eso quiere decir que el mandatario puede gobernar por decretos de urgencia económica mientras se realizan elecciones para presidente y legisladores en 6 meses. He decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna. La muerte cruzada, amparada por la Constitución ecuatoriana en el artículo 148, permite que los poderes, tanto presidente como el Congreso, tengan la potestad de disolverse mutuamente. De ahí viene el término, ya que tanto el presidente como la Asamblea Nacional pierden sus atribuciones. Según el embajador de Ecuador en Colombia, Gonzalo Ortiz, el presidente Lasso tomó esta medida que está dentro de la Constitución y no es dictatorial. El presidente ha dado un corte con esto, un corte que le permite la Constitución, no es una medida dictatorial, es algo que está previsto en la Constitución del 2008, que estaba ahí, que no se había tomado en cuenta, no se había ejecutado nunca, es la primera vez en la historia que se pone en ejecución la muerte cruzada. Las Fuerzas Armadas ecuatorianas expresaron su casi inmediato apoyo y según el general Nelson Proaño, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, respaldan la decisión del mandatario porque está fundamentada legalmente y debe ser respetada por todos los ciudadanos. Diferentes líderes políticos y la oposición reaccionaron inmediatamente. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, a través de sus redes sociales dijo que evidentemente no hay conmoción interna en el país, sino un juicio político en aplicación de la Constitución. Con la disolución del Congreso, Lasso podrá seguir gobernando hasta las nuevas elecciones, donde tendrá la oportunidad de presentarse. Sin embargo, si resulta ganador, no será visto como un nuevo mandato, solo la continuidad del periodo actual que termina en 2025, misma situación que tendrá que asumir cualquier gobernante que gane las elecciones. Por el momento, ante la ausencia de la Asamblea Nacional, el presidente será el encargado de gobernar expidiendo decretos y leyes de urgencia económica, pero con el previo dictamen favorable de la Corte Constitucional. Desde la Plaza Grande, en Quito, Ecuador, para Noticentro 1 CMI, Patricia Guzmán. Gracias, Patricia. Y a 4 meses y medio de las elecciones regionales en varios departamentos del país aparecen como favoritos dirigentes que ya han sido gobernadores y alcaldes. Los colombianos acudirán este año, octubre 29, a elegir gobernadores, alcaldes, consejos y asambleas departamentales. En las gobernaciones suenan como favoritos algunos exmandatarios en sus departamentos. Por ejemplo, en Cundinamarca está Jorge Rey, quien ya fue gobernador, es el favorito. Podría competirle la exministra del Interior y expresidenta de la Cámara, Nancy Patricia Gutiérrez. En Antioquia, 2 exgobernadores también quieren repetir: Luis Pérez, Eugenio Prieto. El expresidente del Senado, Juan Diego Gómez, también participa en la contienda. En Atlántico también hay 2 exgobernadores, Eduardo Verano de la Rosa, quien lo ha sido en 2 ocasiones, y Alejandro Char, quien deshoja la margarita para saber si va por la gobernación o por la alcaldía de Barranquilla. En Boyacá ya definió su candidatura el exgobernador Carlos Amaya. Le salió un fuerte competidor, un sacerdote, Víctor Leguízamo Díaz. En Valle del Cauca es prácticamente indestronable Dilian Francisca Toro, exgobernadora de ese departamento y expresidenta del Congreso de la República. Le competiría Oscar Gamboa, quien es el segundo de la embajada en Washington que dirige Luis Gilberto Murillo. En el departamento del Meta también hay 2 exgobernadores que buscan reelección: Marcela Amaya, también excongresista, y Darío Vázquez, exgobernador. A ellos se suma el exalcalde de Villavicencio, Wilbar Barbosa. En Santander depende la condición de salud de Rodolfo Hernández para la gobernación y le compite fuertemente Fernando Vargas, quien fue alcalde de Bucaramanga. Y en norte de Santander también compite William Villamizar, quien fue ya 2 veces gobernador. Él tiene un fuerte competidor en Juan Carlos García Herreros. Para las elecciones regionales apenas están calentando motores las campañas. Por petición de agrupaciones feministas y de la bancada de mujeres del Congreso, el Gobierno Nacional podría declarar el estado de emergencia por violencia de género debido al alto número de feminicidios que ha habido en el país.
para nuestro gobierno. La declaratoria del estado de emergencia por violencia de género la haría el presidente Gustavo Petro basado en el artículo 342 del Plan Nacional de Desarrollo. Esta medida será discutida en el Consejo de Seguridad que convocó el presidente Petro. He convocado un Consejo de Seguridad con el propósito de establecer medidas para combatir los feminicidios, la trata de mujeres, la violencia intrafamiliar, entre otros delitos. Lo anterior como respuesta a la situación de emergencia por violencia de género. Con la emergencia por violencia de género, el gobierno adoptaría decisiones como crear cuerpos élite en las fuerzas militares y de policía con formación en violencias basadas en género, capacitar con enfoque de género a funcionarios judiciales y demás entidades que tienen a su cargo la atención de mujeres víctimas de la violencia de género, priorizar presupuestos y disponer todos los medios administrativos para prevenir, atender, investigar y sancionar a los responsables de la violencia de género. Y además, adelantar una campaña nacional de pedagogía para crear una conciencia social sobre la prevención de la violencia contra las mujeres. La emergencia sería declarada. Noticentro 1 CMI conoció un informe de la Fiscalía que revela una lista de 23 violadores seriales en el país, quienes a través de diferentes formas abordaron a 77 víctimas. En el estudio de la Fiscalía se determinó que hay 77 víctimas en el país de los abusadores seriales, de las cuales 67 son mujeres, 7 son niñas y 3 son niños. Logran ya estudiar los comportamientos de quienes van a acechar, entonces determinan ciertas rutas, determinados horarios, personas que se encuentran obviamente indefensas. En el informe hay casos como el del hombre de la capa amarilla, quien en Chocó abusó de mujeres haciéndose pasar como domiciliario. Fue detectado porque todas las víctimas describieron su impermeable amarillo. Pero no es el único caso. En diferentes ciudades hay graves hallazgos de abusadores sexuales con múltiples víctimas. Municipio de Pasto, en donde se logró identificar un asaltante serial, precisamente con un total de 16 mujeres, tenía el mismo modus operandi que era el transporte informal. De esta manera acechaba a sus víctimas, las llevaba a lugares despojados o despoblados y ahí procedía a accederlos. En las últimas horas también fue detenido un hombre en Bogotá que habría abusado de 4 mujeres haciéndose pasar como un conductor de una plataforma de transporte. La Corte Suprema de Justicia rechazó una tutela con la que el exsenador Arturo Char pretendía anular el proceso que cursa en su contra por presunta corrupción electoral. La Sala Penal dejó en firme el llamado a indagatoria contra el expresidente del Senado Arturo Char, quien está siendo investigado formalmente por la supuesta compra de votos en el caso de la exsenadora Aida Merlano. La ley de humanización de cárceles establecerá un programa de descongestión de prisiones, pero no beneficiará a corruptos, anunció la ponente de este proyecto, María José Pizarro. Con mensaje de urgencia enviado por el gobierno, las comisiones de Asuntos Legales y Constitucionales del Congreso emprenderán desde el próximo martes el estudio del proyecto de humanización de las cárceles, que según su ponente María José Pizarro, tendrá los principios de resocialización, reparación a las víctimas y descongestión carcelaria. Los corruptos, los violadores de los derechos humanos, aquellos que asesinan, abusan a niños y mujeres en nuestro país no tendrán ningún tipo de beneficio y esto tiene que quedarle absolutamente claro a la opinión pública. La senadora Pizarro aseguró que el proyecto recoge propuestas que han hecho desde el fiscal general hasta ciudadanos del común. La Corte Suprema de Justicia avaló la extradición a Estados Unidos de alias Ciro, requerido por el atentado terrorista cometido en 2021 contra la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta. Ciro Alfonso Gutiérrez es requerido por una corte de la Florida por haber atentado contra militares estadounidenses que se encontraban en esa brigada cuando fue detonado un carro bomba. La Fiscalía formulará nuevos cargos a Manuel Castañeda, el exfuncionario de la Unidad Nacional de Protección, detenido por transportar un cargamento de cocaína en una camioneta oficial. El ente investigador señaló que Castañeda estaría involucrado además en la organización para transportar 340 kilos de marihuana en 2022, que también fueron cargados en un vehículo de la Unidad de Protección. La constructora del edificio Acuarela de Cartagena fue sancionada por no cumplir con las normas de sismo resistencia. La millonaria sanción fue impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio contra la promotora y constructora del polémico edificio Acuarela en cercanías al Castillo San Felipe por más de 2.200 millones de pesos. Por poner en riesgo la salud y la integridad de los consumidores al no cumplir con las normas de sismo resistencia. Además de no suministrar la información mínima y presentar fallas en la calidad del proyecto.
Destaca la superintendencia que la razón principal obedece a la vulneración de los derechos de los consumidores que creyeron en el proyecto. Por su parte, la representante del proyecto multifamiliar Acuarela, a través de su cuenta en Twitter, señaló que la decisión es en primera instancia y que se presentarán los recursos de reposición y apelación pertinentes. Actualmente, el proyecto Acuarela tiene varios procesos en contra por poner en riesgo al patrimonio histórico. La directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Marta Lucía Zamora, calificó de supremamente graves las declaraciones entregadas por el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso a la JEP. Importantísima, supremamente grave lo que él está refiriendo. Estas declaraciones debieron haberse recibido hace mucho tiempo. Estos son casos de justicia y paz. Lamentablemente no me voy a referir a todo lo ocurrido por las dificultades que se tuvieron con su salida del país a través de la extradición, pero yo creo que nunca es tarde para la verdad. Así recibió Zamora, representante del Gobierno Nacional, la extensa declaración entregada por el ex jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso, a la Jurisdicción Especial para la Paz. Entre las cosas que Mancuso contó estuvo un plan para asesinar en ese momento al presidente Gustavo Petro y al canciller Álvaro Leiva. Esto respondió Zamora sobre posibles acciones del gobierno. Las víctimas tienen un espacio importante en la Jurisdicción de Paz y estoy segura que ellos acudirán allí a hacer valer su derecho. A los 102 años de edad falleció en Bogotá la antropóloga Alicia Duzán de Reichel, pionera de las investigaciones sobre los pueblos indígenas en Colombia. Alicia Duzán de Reichel fue una mujer aventajada para su época. Arqueóloga y antropóloga, había nacido en Bogotá en octubre de 1920. Aunque comenzó a estudiar Derecho en la Universidad Nacional en 1940, en 1941 se cambió de carrera. Cursó etnología. Alicia de Reichel siempre fue defensora de los más desvalidos. En sus trabajos eran frecuentes sus preguntas sobre el sentimiento de superioridad de unas culturas que destruían a otras y por qué existía en Colombia tanto desprecio de las élites consideradas blancas sobre indígenas y afrocolombianos. A los 23 años contrajo matrimonio con el antropólogo austriaco Gerardo Reichel, con quien realizó trabajo de campo en diferentes partes del país. Realizaron estudios conjuntos sobre los indígenas pijados en el Tolima y fundaron el Museo Etnológico del Magdalena, por ejemplo. Con la muerte de Alicia Duzán de Reichel, el país pierde a una pionera de la antropología, pero le queda todo un legado de decenas de publicaciones, casi todas investigaciones sobre diferentes pueblos indígenas. Casi una decena de personas muertas dejan las inundaciones en Italia. Desde 2023 a 2027 se registrarán los años más calurosos en la Tierra, según la ONU Noticias. Noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Las inundaciones en Italia dejaron al menos 8 muertos y miles de heridos por el desbordamiento de 14 ríos. Las lluvias que azotan el noreste italiano han dejado varios desaparecidos y cerca de 13.000 personas evacuadas. La ONU lanzó una preocupante alerta sobre los efectos de cambio climático y el fenómeno del Niño, que entre 2023 y 2027 podrían elevar hasta límites desconocidos la temperatura global. Según las estimaciones de la Organización Meteorológica Mundial, hay un 98% de probabilidades de que se supere en los próximos 5 años el récord de calor alcanzado en 2016 y pide estar preparados a posibles repercusiones. La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ratificó su decisión de no presentarse como candidata a las elecciones generales de octubre de este año. Fernández aseguró que no es una decisión que toma a la ligera y que no va a entrar en un juego perverso al presentarse y enfrentarse a una inhabilitación por parte del Poder Judicial, hacia el cual manifestó su desconfianza. Aunque la transición energética es un tema clave para el gobierno del presidente Gustavo Petro, el 87% de los colombianos no sabe qué es. Así lo revela un informe entregado este miércoles, en el que además se advierte que en 2030 se agotarían las reservas de gas en el país. Colombia tiene reservas de gas para 8 años. Si queremos descarbonizarnos a 2050, si queremos renunciar a muchas de nuestras reservas de petróleo, como lo ha dicho el actual gobierno, necesitamos mucho más gas, el doble del gas que estamos consumiendo hoy. Un estudio revelado este miércoles por TGI y el Centro Regional de Estudios de Energía advierte un consumo estancado y una incertidumbre en la oferta de gas. Mientras en el año 2010 se hablaba de una reserva a 13 años, en el 2021 cayó a 8 años.
Perderíamos la autosuficiencia, la capacidad de atender la demanda con nuestro propio gas en algún momento en la segunda mitad de la década. Otro dato revelador del informe indica que aunque la transición energética es un tema clave en la agenda del gobierno Petro, el 87% de los colombianos no sabe qué es. Pero la gente sí tiene mayoritariamente, no unánimemente, pero mayoritariamente dice, en la transición energética vamos con cuidado, porque hay que cuidar el bolsillo de la gente. Una transición energética improvisada y desordenada no es justa. Si no se exploran nuevas reservas al 2030, el país tendría que importar el 40% del gas. Fitch Ratings advirtió que las medidas adoptadas para reducir las tarifas de energía afectarían la estabilidad financiera de las empresas de servicios públicos. El documento de la calificadora de riesgo publicado este miércoles advierte que las medidas de reducción de tarifas de energía sin fundamentales de mercado impactarán negativamente en las empresas prestadoras de servicios públicos en el país. En la evaluación de Fitch, medidas injustificables afectarían la estabilidad financiera, poniendo en riesgo el perfil crediticio del sector. Ya los gremios del sector habían advertido de los riesgos al considerar que las empresas cumplen con sus inversiones en materia de operación, como es el cargo por confiabilidad. Mantener al día los activos. ¿Qué significa esto? Asumir todos los costos fijos, que lo que comprenden son los mantenimientos mayores, los mantenimientos menores, mantener vivos los contratos de suministro de combustibles, que son fundamentales. El dirigente señaló que en este momento el gobierno y el sector privado se concentra en el plan de prevención de cara al fenómeno del Niño. Primero, terminemos los mantenimientos de las térmicas de aquí a agosto y que todo el mundo esté listo para ya comenzar septiembre, octubre, cuando comienza, digamos, a disminuir las lluvias en el país. El gobierno está por expedir el decreto sobre las nuevas condiciones en materia de regulación de energía. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, reveló que el gobierno contempla una reducción en el monto del proyecto de adición presupuestal. El proyecto de adición presupuestal radicado por el Gobierno Nacional ante el Congreso de la República está por 23 billones de pesos. Parte de los recursos corresponde a la reforma tributaria del año pasado. Sin embargo, el equipo económico contempla una reducción para menor gasto y cumplir con las metas de la regla fiscal. Cabe notar que los menores precios del petróleo en el mercado internacional significarán menores ingresos para la nación en 2023. Estamos revisando los ingresos reales con expectativas, porque estamos construyendo el marco fiscal de mediano plazo y en ese marco fiscal tenemos que revisar si lo que estaba proyectado en diciembre se puede cumplir. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, considera que el gobierno tiene los plazos y el tiempo disponible para sacar adelante el proyecto en el Congreso de la República. Tiendas con subsidios se sumó a la competencia de descuentos en los productos de la canasta familiar. De esta manera se completan al menos 5 almacenes de cadena que bajan los precios en al menos 400 productos. En los productos básicos de la canasta familiar nosotros hemos reducido precio en 400 artículos y dentro de esos 400 artículos hemos incluido los productos básicos: arroz, aceite, huevo, café, panela, papa, plátano, manzana, los productos más demandados por el consumidor colombiano. Se trabaja con los proveedores para que cumplan con la entrega de productos. Vamos a depender también del suministro de los proveedores. Hay cierta preocupación en el sector productivo porque tienen unos costos altos y esos costos no sé si van a bajar tan rápido como nosotros hemos bajado los precios. Se espera que la reducción de precios contribuya con una menor inflación. El presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, Nicolás Uribe, ofreció su renuncia a la junta directiva de la entidad. Luego de varias especulaciones, este miércoles Nicolás Uribe, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, dejó la puerta abierta para su salida y lo hizo a través de este mensaje en Twitter. He manifestado mi total disposición para que esta entidad pueda construir consensos alrededor de un nuevo presidente ejecutivo. Uribe puso a disposición de la Junta Directiva su cargo, en medio de versiones según las cuales el presidente Gustavo Petro está interesado en poner a una de sus fichas en la cabeza del gremio. Ha sonado con fuerza el nombre de Ovidio Claros, esposo de la vicepresidenta de la Cámara, Olga Lucía Velázquez, quien ha desempeñado un papel clave en la aprobación de proyectos del gobierno como el Plan Nacional de Desarrollo. No seré yo un motivo de división que afecte la buena marcha de la entidad. Nicolás Uribe lleva 3 años y medio al frente de la Cámara de Comercio. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap
de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,30% a 1.134 puntos. La acción de Canacol Energy fue la que más subió, con una valorización de 2,98% a 36.580 pesos. La acción del Grupo Suramericana fue la que más bajó, con una pérdida de 5,05% a 40.820 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 12.000 millones de pesos, con una variación negativa de 1,86% a 26.840 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1. CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 4.528 pesos con 30 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.340 pesos y la venden en 4.390 pesos. Un euro cuesta 4.916 pesos con 80 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 89 centavos. El azúcar se transó en 25,88 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $72 con 72 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $76 con 78 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.104 pesos. Atención, hay una noticia de última hora. Un extranjero que iba a ser deportado se escapó del Aeropuerto Internacional José María Córdoba en Río Negro, en Antioquia. Noticentro 1 CMI conoció que las autoridades reaccionaron con disparos y que investigan la presunta complicidad de una persona que manejaba un vehículo de alta gama.